Algo así sería entonces esta superficie esférica. Ahora, ¿dónde estarían ubicados los puntos del dominio de esta esfera? ¿Qué les parece? Acuérdense Por que nosotros dentro. estamos trabajando todos los puntos del dentro, ¿les parece? De sobre, perdón. ¿Sobre o dentro? ¿Alguno de esos dos? Y no, porque todo lo que está dentro sería como el volumen, digamos. Eh, Los puntos sobre el plano XY. Ahí está. Los puntos están sobre el plano XY, o sea, los puntos están sobre el plano 0XY. Ahí estaríamos ubicándolo al dominio. Entonces sería esta zona que está acá. Ahí estaríamos, bueno, ahí sería una esfera, una circunferencia. Una circunferencia de radio 3, pero esa sería la zona donde están los puntos del dominio. Pero puedo elegir otro dominio, IZ, XZ. Puedo definir tres. Obviamente. Yo depende de qué considere dominio. Estamos hablando nosotros de que nuestra función, fíjate que es z igual a f de xy, el campo escalar. Por eso XY. Entonces, claro, entonces nuestro dominio está en el plano xy, por eso. Ahora sí entiendo. Bien. Muchísimas gracias. Perfecto, bueno. Supongamos entonces, o analicemos un poquito la superficie. Por ejemplo, en el punto de coordenadas x0 y 0, en el punto de origen, x0 y 0. Reemplacemos ese valor, el punto ese del dominio acá. x0, 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, 0, ¿no es cierto? Nos va a quedar z cuadrado igual a 9. Entonces vamos a ponerlo acá. En el punto 0, 0, tengo 0 al cuadrado. Me va a quedar así, z cuadrado igual a 9. Entonces, ¿cuántas imágenes tengo acá? Una sola. ¿Una sola? Dos. Ahí está, dos, sí. Dos. Más y menos 3. Claro, 2, ¿no es cierto? Más menos 3. Entonces tendría una z1 que sería más 3 y la otra z2 que sería menos 3. Quiere decir, fíjense, si lo dibujamos ahí al punto, uno sería el punto en el 0, 0, 0, 0, 3. Acá estaríamos con el punto de la superficie. Ahí arriba. Y si lo marco acá abajo, el otro punto va a estar el punto 0, 0, menos 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que para cada punto del dominio tengo una asociada a una imagen, pero en vez de una sola tengo dos imágenes. Para un 0, 0 tengo z3 o z menos 3. Entonces, ¿qué se cumple? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Se cumple la existencia de la función? Sí, existencia, pero no unicidad. Pero no la unicidad, porque la unicidad me exige que cada punto del dominio tenga una sola imagen. Entonces acá no se cumple la unicidad. Entonces acá le pongamos. Se cumple la existencia, pero no la unicidad. Bien, ahí estaríamos. Ahora hagamos otro ejemplo. Esta era la gráfica de un paraboloide. Entonces, en el espacio, ¿cuál sería el dominio de esta función? Fíjense, yo llevo a x ahí, le puedo dar cualquier número, positivo o negativo, el cuadrado me va a quedar positivo. Para todos los valores de x y y del plano va a haber imagen. Entonces el dominio son todos los puntos del plano. ¿Y la imagen? ¿Cuál sería la imagen acá? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la imagen acá? ¿Todos los reales mayores que 0?
Sí, todos los reales mayores que 0. O sea, z tal que z pertenece a los reales y z mayor o igual que 0. Ahí estaríamos con esta superficie. Analicemos, para cada punto del dominio, por ejemplo, en el 0, 0, z vale 0. Y así en el 1, 1, z vale 2. Quiere decir que para cada punto del dominio voy a tener ¿cuántas imágenes? Solo una. Solo una, exactamente. Para todo valor de par xy voy a tener asociado una sola imagen. Entonces acá tengo, se cumple la existencia. La unicidad también, ¿no? ¿Cierto, profe? Porque es una sola. Claro, y también la unicidad. Bueno, entonces ahí tenemos definido lo que es existencia y unicidad. Ahora vamos a otro tema. A ver, Genaro. La existencia me dice que yo tengo que tener para cada punto del dominio por lo menos una imagen. Puedo tener más imágenes. Eso es existencia. Y unicidad es que cada valor del dominio debe tener una sola imagen. Entonces en la esfera, en la superficie esférica, el dominio está en una circunferencia de radio 3. Y para cada par de punto xy del dominio, en verde, tengo dos imágenes. Por ejemplo, en 0, 0 tengo z3 y z-3. Entonces se cumple la existencia, pero no la unicidad. Porque la imagen, en vez de ser única, tiene dos imágenes, ¿no es cierto? Y en el otro, bueno, en el otro, para cada punto del dominio, corta una sola imagen. No tengo dos imágenes. Entonces, acá se cumplen las dos, la existencia y la unicidad. Ahí está, Genaro. Bueno, ahora qué vamos a ver. Tenemos que ver ahora las curvas de nivel. ¿Cómo vamos a definir a una curva de nivel? Las curvas de nivel son aquellas en las que la función alcanza un mismo valor. Para diferentes valores, pares xy del dominio. Esto lo podemos sintetizar en notación, digamos, de matemática. Podríamos decir fácilmente, para que lo recuerden más fácil, son los xy pertenecientes al dominio de la función, donde la función de dos variables en esos puntos es igual a un mismo valor constante. Entonces, esto es igual a una constante c, con c perteneciente a lo real. Por ejemplo, si tengo el paraboloide que teníamos recién, esa función yo le puedo sacar varias curvas de nivel. Solo tengo que decir qué valores quiero sacar curvas de nivel, asignándole valores a la constante c. Por ejemplo, si yo digo que la constante c vale 1, entonces z valdría 1, tendría que cambiar eso, me quedarían los xy pertenecientes a R2 y f de xy, que sería acá el parabolo de esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, a la constante s. Entonces la curva de nivel que queda en este caso, ¿qué sería la curva? ¿Qué curva sería?
Plano. ¿Sería un plano esto? Profe, no entendí qué significa No, curva de nivel. ¿A qué se sería refiere? cuadrática. Eh, bueno, primero veamos acá. La curva de nivel es una de aquellas en las que la función alcanza a tomar el mismo valor para diferentes valores pxy del dominio. Bueno, Juan, acá quedaba, Juani, circunferencia. ¿Sí? Cuando le asignamos un valor constante acá a la función, cambiamos a z por 1, nos queda una circunferencia de radio 1. En vez de ahora, esa sería una curva de nivel. Tiene infinitas curvas de nivel esta superficie. Si yo ahora elijo cualquier otro valor constante, por ejemplo, si le damos entonces tendríamos todos Profe, se corta los mucho. puntos del plano. Esta otra curva, ¿qué sería la curva esta? ¿Cómo la definiríamos? ¿Sería qué cosa? Profe, Sí. disculpe, profe, se cortó el audio ahí por un rato, se cortó el audio y el video suyo. Bueno. Lo volvemos a explicar acá. Entonces, la curva de nivel, decíamos, son aquellos valores de la función donde tiene el mismo valor, asignándole una constante. Vamos a... entonces, nos va a quedar diferentes curvas. Una circunferencia de radio 1, por ejemplo, o una circunferencia de radio 2. ¿Se entiende? Entonces, para diferentes valores que yo le asigne como constantes, quiere decir que la función va a alcanzar el mismo valor para diferentes valores xy de la curva. Tomarían todo el mismo valor 1 o todo el mismo valor 4. Este mismo ejercicio, al mismo ejemplo, lo podemos ver en GeoGebra para que lo entendamos. Vamos a compartir ahí, vamos a ver cómo lo dibujamos. Claro, constante siempre sería z. Bueno, acá por ejemplo, tomamos el paraboloide, ¿dónde anda? Vamos a tomarlo a este. Una pregunta, ¿es como si fuera haciendo círculos hasta que se amplía? Va tomando como slice, así como si fuera, como si yo fuera cortando un jamón. Claro, exactamente. Ahí por ejemplo, ahí grafiqué el paraboloide, ¿no es cierto? Fíjense, está en violeta. Bueno, fíjense que en el plano en gris, abajo, está el plano 0xy. ¿Qué pasa? La superficie esta del paraboloide en violeta, otra forma de definirla en forma geométrica, la curva de nivel, es que si yo vengo con un plano paralelo al plano en gris, al 0xy, y corto la superficie, me va a generar, ¿qué cosa? La curva de nivel. Y a esa la proyectamos sobre el plano 0xy, el plano gris. Entonces, fíjense, en esa, nosotros decimos, bueno, queremos generar una curva de nivel para cuando la constante vale 1. Entonces, digo, bueno, z que vale 1. Entonces, ahí le corto a la superficie, en el espacio, con un plano paralelo al plano 0xy en gris, y la proyección de este corte entre el plano S, z igual a 1, z igual a 4, ahí se hay, a ver, no lo tomo el cambio, quedó z igual a 4, bueno, z igual a 1, ahí está.
Bueno, si estoy ahí y le corto en z igual a 1, me va a proyectar sobre el plano en gris la curva de nivel, que es el corte entre el plano S y el paraboloide, y queda una circunferencia de radio 1. Esa es una curva de nivel. En cambio, si le doy a z, o sea, el valor de la constante, cambio por 4 o por 9, entonces, ahora nos va a quedar que el corte entre el plano z igual a 9 y el paraboloide es una circunferencia de radio 3, y la proyecto sobre el plano gris, 0xy. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Y si, por ejemplo, a la constante C le damos un valor altísimo, ponele 500 o 1000, crea una curva de nivel en ese punto en Z. También tendrías que, sí, te quedaría una circunferencia de un radio más grande que se proyectaría sobre el plano 0xy. Fíjense, con todas las tajadas que le hago hay diferentes valores de constante. Ahí yo en el apunte les puse que la gráfica entonces del paraboloide es como que apilara una arriba de otra todas las curvas de nivel. Si las apilo todas, generaría toda la superficie de vuelta, ¿no? Para todos los valores de la constante, ¿sí? Entonces la gráfica sería una apilación de curvas de nivel. Claro, sería la sumatoria de las curvas de nivel, daría la gráfica, la función. Exactamente, claro. Ese sería, por ejemplo, la gráfica de un paraboloide. Ese paraboloide está centrado en el origen. No sé por qué ahí el eje verde queda más. Bueno. Por ejemplo, si cambiamos la superficie ahora, pongámosle que sea un paraboloide, pero en vez de estar concéntrico en el 0, 0, lo hacemos que se corra. Para eso le voy a agregar un 4 acá adelante. X cuadrado, zx cuadrado más 4y cuadrado. Entonces este se llama paraboloide elíptico. Vemos de arriba. Entonces el corte entre el plano y el paraboloide, ¿qué queda? ¿Gráfica de qué va a quedar? La curva de Elipse. nivel. Elipse. Una elipse, ¿no es cierto? Entre este tipo de paraboloide y corte con un plano paralelo va a quedar una elipse, ¿no? Bueno. Y, por ejemplo, otra función sería esta. Esta se llama silla de montar, la gráfica de esta. Bueno, cuando corto un plano paralelo a esta superficie, si me fijo de arriba, a ver, ¿Puede mostrar la función de nuevo, profe? sí, es esta. Naranja sería z igual a x cuadrado menos y cuadrado sobre 4. Por ejemplo, esa z, si la cambio a z por 1, ¿qué sería? La curva, ¿qué sería? Hipérbole. Una hipérbola. Entonces ahí se alcanza a ver algo ahí de la hipérbola, cuando lo vemos. La parte sombreada que está sobre el verde queda como hipérbola. Bueno, entonces acá los cortes que hace sobre esta superficie son todas hipérbolas. ¿Estamos? Bueno. Esas serían entonces las curvas de nivel. Veamos ahora lo que son las superficies de nivel. Sería algo parecido a esto, nada más que ahora en vez de tener en una función de 2 variables, esto se aplica para una función de 3 variables. Entonces la superficie de nivel sería lo mismo que aquello, ¿no? Son aquellos valores donde la función alcanza el mismo valor para diferentes puntos del dominio, x y z, pertenecientes al R3, y f de x y z es igual a una constante. Si cambio la función por un valor constante. Por ejemplo,
Si tengo W, que es una función de tres variables, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Una función de tres variables. Si yo le asigno valores constantes, por ejemplo a W, si digo que la constante vale 1, me va a quedar f de x y z igualado a 1. Entonces me queda una esfera de radio 1. Es decir, una superficie de nivel sería ahora una esfera. Lo otro, ven, es diferente, una curva. Claro, Es ahora. sería, digamos, en vez de ser una figura en el plano, sería algo en el espacio. Exactamente, sería una figura en el espacio, una superficie en el espacio. Y así, si le doy valores constantes a W, si acá vale 9, tendría una esfera de radio 9, de radio 3. Serían toda una familia de esferas. Y la otra, que veíamos en el paraboloide, todas serían estas curvas de nivel, una familia de ¿qué? Familia de curvas, ¿Cuáles? de circunferencias. Claro, de circunferencias, con diferentes radios. Bueno, eso son lo que es curva de nivel y lo que es superficie de nivel. Bueno, después de esto vamos ahora a definir el tema del límite doble. Vamos a definir entonces el límite, la definición formal, para x que tiende a x sub 0, para y que tiende a y sub 0. Profe, tengo una duda. ¿Y la superficie de nivel se podría graficar con GeoGebra Claro, o sí? sí, tendría que poner la ecuación. ¿Y cómo quedaría la gráfica? Eh, ahí te digo, ahí lo hacemos. Vamos a hacer una. Vamos a borrar esto. Entonces ponemos. Teníamos que era una esfera de radio 1. Y cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Igual a 1. Entonces ahí me dibuja en el espacio la superficie de nivel, que es, como ves ahí, en verde, una esfera de radio 1. Y esa es la superficie de nivel. Lo que no puedo graficar acá es la función, porque W se necesitaría un eje más para graficar W, y no puedo. Solo se grafica hasta 3 dimensiones. Y así, si le asigno a la W otro valor que no sea 1, por ejemplo, le asigno el valor 9, que dijimos recién, me queda otra esfera más grande, digamos, centrada en el origen de radio 3. Y esa sería otra superficie de nivel para esa gráfica. Claro, profe. Muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a ver, cambiamos ahora al límite doble. No, podría ser un elipsoide, por ejemplo, en ese mismo gráfico, si yo le cambio algo a la función, podría ser otra gráfica, por ejemplo, elipsoide, vamos a ponerlo ahí. Y, profe, ¿cuál es la utilidad de la superficie de nivel y de las curvas de nivel? Bueno, de las curvas de nivel ya las vamos a ver más adelante. Vamos a poner acá mantenida. Por ejemplo, si en esta ecuación W dijimos que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pongámosle que fuera x cuadrado más y cuadrado dividido 4 más z cuadrado dividido 9, y acá le pongo 1, ahí me dibujaría una elipsoide.
ese sería un elipsoide en el espacio, otra superficie de nivel. Y dependiendo de los valores que le dé a la constante, van a ser una familia de elipsoides. ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, ¿para qué sirven? Bueno, en el caso de la curva de nivel, vamos a ver que en cada punto de la curva de nivel, vamos a ver que el vector gradiente, que tenemos que ver después, el tema de derivada direccional, está dirigido en forma normal a cada curva de nivel. En cada punto, digamos, de la curva de nivel, el gradiente se dirige en forma perpendicular. Por ejemplo, son propiedades y ahí vamos a hablar de la curva de nivel. Otra de las aplicaciones que tenemos es para encontrar los extremos, los máximos y mínimos de una función o puntos de ensilladura. Más adelante vamos a ver eso. Donde se corta la curva de nivel tengo un punto de ensilladura. Después, en puntos concéntricos de las curvas de nivel tengo los extremos, son máximos o mínimos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora se los menciono nomás. Está bien, gracias, profe. Bueno, acá si tomo el límite doble de la función y me da un valor L, un límite finito, entonces puedo decir que existe epsilon mayor que 0, tal que delta es f de epsilon. Este se llama epsilon y este es delta. Entonces estos números, epsilon y delta, son dos números pequeños y positivos que sirven para demostrar el límite doble. Algo parecido al límite de una variable. Entonces acá decimos, para todo xy, se verifica que xy pertenece al dominio de la función y acá armamos el entorno reducido. ¿Se acuerdan que hace mucho hablamos del entorno reducido? Entonces esto era la raíz cuadrada de la diferencia x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Esto menor a delta. Y esto implica que la diferencia en valor absoluto entre la función y el límite tiene que ser menor que epsilon. Bueno, esto sería la definición formal del límite doble finito. Vamos a hacer la interpretación geométrica. Entonces vamos a dibujarla la función en un color. Ahí le mostramos. Para todo xy pertenece al dominio de la función, se verifica, ¿no?, que xy pertenece al dominio de la función y la raíz cuadrada es mayor que 0 y menor que delta. Y eso implica que la diferencia entre la función y el límite en valor absoluto es menor que epsilon. Esto que está en rojo sería la superficie acá, z igual a f de xy. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar un punto donde voy a tomar el límite. Entonces vamos a elegir un punto acá donde vamos a tomar el límite. En el punto, como tomo entorno reducido, ¿lo incluye o no lo incluye el punto? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan de eso? ¿Si lo incluía o no el punto? No, no lo incluye. No. Ah, no. Bueno, entonces le voy a poner un circulito. Porque no lo va a incluir al punto. Ese punto tiene las coordenadas del límite. O sea, tendría x sub 0 y sub 0. Ahí estaría el centro, y a ese le voy a dar un radio delta. Que es un circulito alrededor. Entonces acá aparece el número delta. Es el radio delta. Después fíjense que ahí aparece acá adentro x menos x sub 0, y menos y sub 0. Tengo otro punto, y ese punto está dentro del entorno reducido.
En cualquier punto que ustedes quieran tomar acá dentro del círculo. Por ejemplo, si tomamos acá, ahí tengo el punto de coordenadas XY. En ese punto voy a levantar. Y ahí voy a tener f de XY. Y en el punto del centro voy a levantar y voy a tener el L. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entiende cómo es? Profe, ¿sería en el centro del límite porque tomo en el entorno reducido? Claro, yo me voy aproximando por diferentes puntos XY hacia el centro. F de XY va tomando valores no XY cercanos del entorno, pero tendiéndome al centro. Y en el valor del centro es el que toma el límite. Entonces, vamos a tener a su vez, fíjense que si descomponemos esta parte del valor absoluto, si yo le quito las vallas, acá este epsilon es un número positivo, entonces lo pongo de los dos lados, negativo a la izquierda, menor que f de xy menos L. Después le sumo L a toda la inecuación y me va a quedar que la función varía entre L menos epsilon y L más epsilon. Entonces tengo una cantidad fija que es epsilon, que va a estar para arriba, L más epsilon, y igual distancia de L, para abajo, L menos epsilon. Quiere decir que a medida que me aproximo con puntos XY que están dentro del entorno, hacia el centro, el valor de la función va a quedar comprendido entre L menos epsilon y L más epsilon, tendiendo al valor L. Esto, ¿qué significaría la raíz cuadrada? A ver, les pregunto yo, ¿qué significa esta raíz cuadrada? La distancia. Es la distancia, exactamente, la distancia que hay entre el punto del centro y el punto XY. La distancia tiene que ser menor al radio delta. Entonces eso me asegura que los puntos XY que voy a tomar para probar esto son puntos que estén dentro del entorno reducido. Bien. ¿Y por qué es mayor que 0? Esa es la pregunta que les hago yo ahora. ¿Por qué le pongo mayor que 0 acá? Porque no incluye el punto del centro. Claro, porque fíjense, se haría 0 cuando x valga x sub 0 e y valga y sub 0. x0 menos x0, 0. y0 menos y0, 0. Entonces, para que no tome el punto del centro, le pongo que sea mayor que 0. Ahí te explica la inecuación. ¿Estamos? Eso es lo que debe cumplirse en el límite doble. ¿Alguna pregunta? Ahora lo que le vamos a agregar a esto es que si yo quiero, en cualquier ejemplo o ejercicio de límite, si quiero demostrar un límite doble, lo que tengo que hacer es se debe aplicar la definición y si se logra determinar la relación que existe entre epsilon y delta, quedaría demostrado. Demostrado de que existe límite doble. ¿Estamos? Se tendría que trabajar con la función, tomar el valor del límite, hacer esta diferencia y encontrar el valor que vincula el valor de delta con el de epsilon.
Hacer eso, es muy complicado, es difícil hacerlo, por lo tanto muy pocas veces se hace. Pero esa es la forma en que por ahí se puede llegar en algún caso simple demostrar que el límite doble existe. Bueno, eso lo dejamos como planteo nada más, como teórico. Vamos a analizar otros casos donde tengamos que aplicar. Profe, ¿y el límite doble? ¿Qué función, para qué se utiliza? Digamos, sería para superficies. Claro, o sea, sería Sería para superficies. saber la tendencia que tiene la función en algún punto de su dominio, a qué imagen tiende, digamos, a qué valor de z, para analizarlo. Porque va a haber puntos donde voy a tener problemas, y los problemas van a ser que sean indeterminados, ¿no? Gracias, profe. Por eso es que, digamos, necesitamos analizar los límites. Vamos entonces a recordar cuáles eran las indeterminaciones. Entonces, cuando tengamos un límite, se nos presente alguna indeterminación, sepamos, digamos, que hay que aplicar algún método especial para ese caso. 0 sobre 0 era 1, ¿no? Infinito sobre infinito, ¿y qué más? ¿Cuáles otras indeterminaciones tenemos? 1 a la infinita. 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 0 por infinito. 0 Ya de está. infinito. No, infinito menos infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están las 7. Son 7 formas indeterminadas. Cuando se nos presenta, tenemos que aplicar alguno de los siguientes métodos, digamos, que tenemos que aplicar. Ya vamos a ver esos métodos. Vamos a trabajar ahora con un ejemplo de un límite doble. Primero que nada, antes de seguir, porque fíjense que con los límites podemos asociar el tema de continuidad. Como yo quiero ir con las dos cosas juntas, haciendo los ejemplos y analizando continuidad, vamos a ver cómo eran las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones para que la función de dos variables z igual a f de x y sea continua en un punto P0 de coordenadas x sub 0 e y sub 0? ¿Cuál era la primera condición en análisis 1 para una variable? De continuidad en un punto. Que los Que la límites función- laterales sean iguales, ¿será? Esa es una. Y la otra es que la función esté definida en el punto. F de x0 y 0 me dé un número k. Y k pertenece a los reales. Y la otra es la del límite. Que los límites laterales, bueno, en este caso el límite doble. De la función me dé L. Y L pertenece a los reales. Si C, entonces la condición C sería que k igual a L. El límite es igual a la función evaluada en el punto, entonces la función es continua. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la función será discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidades tenía? Evitable y no evitable. ¿Y cuándo era evitable? Cuando los límites laterales. Mándalo. Cuando la función existía y los límites laterales también, ¿o no? Claro, ¿y cómo eran los límites laterales? Iguales. Iguales. Distintos. Inevitable eran iguales, sí me confundí. Tienen que ser iguales. Finitos e iguales. Porque podrían ser iguales y los dos infinitos. Entonces no sería. Entonces, es de tipo evitable. Entonces, sí existe el límite doble finito.
En caso contrario, es no evitable o esencial. Ahí estamos entonces. Ya teniendo definido lo que es continuidad, podemos ir trabajando también con los límites y la continuidad. Vamos a ver un ejemplo. Si quiero saber el límite de esta función en el punto 1, 2, y tomo el límite, analicemos la continuidad. F de 1, 2, ¿cuánto vale? 1 al cubo, 1 por 3, 3. Todo al cuadrado, 4. Más 3, 7. Este sería el número K. K igual a 7. Y si el punto B le tomo el límite, de X que tiende a 1, de Y que tiende a 2, de la función, y lo mismo, me va a dar 7. Reemplazo la X por 1, y la Y por 2, y me da 7. Este sería el L. Entonces, K igual a L. 7 igual a 7. Entonces, ¿la función cómo es? ¿Continua? Sí, Continua. en el punto. Bueno. Entonces, ¿qué pasaría si tengo límites indeterminados? Como decíamos, alguna de las 7 indeterminaciones tengo que aplicar un método. Entonces, vamos a ver, el método análisis de función. En este método de análisis de función para resolver límite indeterminado, tengo que ver si puedo aplicar analizo, si puedo aplicar propiedades de algún de los límites, factoreo de polinomios, ¿qué otra cosa podría aplicar? Límite notable. Algo de eso, alguna propiedad que pudiera aplicar que me permita levantar la indeterminación. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Bueno, tengo esa función 3x cubo, z igual a 3x cubo menos y, por la tangente de x menos y sobre x cuadrado menos y cuadrado. Tengo que analizar la continuidad en el punto 1, 1. Entonces hago la función en 1, 1. ¿Qué me quedaría acá? 3 menos 1, 2. Tangente de 1 menos 1, 0. Tangente de 0 es 0. 0 dividido 0. Entonces queda indeterminado, queda 0 sobre 0. Entonces está definida la función. Entonces tengo que ver este límite indeterminado, cómo lo puedo levantar la indeterminación. ¿Cómo podría hacer acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué
propiedad podría aplicar acá para levantar esta indeterminación? Factor común. Factor común. ¿Factor común de quién? De 3x al cubo menos i. Bueno, pero ahí hay un factor ahí, porque está entre paréntesis multiplicado. Tendré que trabajar con el denominador que tengo acá. Es un caso de factoreo. Diferencia de cuadrados. No hay diferencia de Diferencia de cuadrado. Entonces esto sería, ¿cómo sería? X menos y por x más y. ¿No es cierto? Esa sería la diferencia de cuadrado. Y después lo puedo llevar al límite notable. ¿Se acuerdan que había uno que decía, el límite de la tangente de x sobre x cuando x tiende a 0 vale 1? Bueno, acá podría llevarse a notable. Entonces tendría que dejar la tangente que tiene x menos y dividido x menos y, eso en un límite. Y lo demás en otro límite. Entonces tengo que aplicar esa propiedad de los límites que me dice, el límite de un producto es igual a, ¿qué cosa? El producto de los límites. Todos los Claro, límites. producto de los límites. Entonces tendría dos límites multiplicando de esta forma. Por un lado dejo lo que no tiene problemas, que no es notable. Por el otro límite, que sí es notable. La tangente de x menos y dividido x menos y ya está, y ahí saco. Este que es notable, fíjense que queda la tangente de 0 sobre 0, cuando x tiende a 1, y tiende a 1. Queda tangente de 0, que es 0, 0 sobre 0, pero es notable. Este límite notable vale 1. Bueno, y el otro, a ver cuánto da. Cuando x tiende a 1, me queda 3 por 1, 3, menos 1, 2, y abajo 2 más 2, 1 más 1, 2. Entonces, 2 sobre 2, me queda 1. 1 por 1, 1. Entonces el verdadero valor del límite era 1. Entonces el límite doble existe y vale 1. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad sería esta? Evitable. Evitable. Claro. Perfecto. Bueno. Entonces hemos aplicado un notable acá. Caso de factoreo, aplicamos acá en el denominador. Propiedades, aplicamos la propiedad del límite de un producto del producto de los límites. ¿Ven? Y podría ser, hay un caso especial acá con este tipo de análisis de función, cuando tengo la función seno o la función coseno. Tengo que analizar la continuidad de la función en el punto 5, 0. Bueno, analizamos acá la continuidad f de c5, 0, ¿qué me queda? A ver, díganme ustedes, ¿qué pasa? Ahí se reemplazó x por 5 y la y por 0. ¿El seno de cuánto me queda? 30 por el seno de 3 quintos. 3 quintos. 3 sobre 0. No. Si el x vale 5 y el y vale 0. 3 sobre 0. 3 sobre 0. 3 sobre 0. ¿Y cuánto es 3 sobre 0?
Infinito. Infinito. ¿Y qué pasa si tengo el seno de infinito? ¿Qué les parece? La función seno, que acá la grafiqué, digamos una función periódica, que tiene la imagen que está entre -1 y 1. Pero cuando le demos un valor infinito, en un número que no está muy grande, digamos, va a estar oscilando esto. Va a estar variando entre -1 y 1, sin tomar valor definido. No existe, Entonces, digamos. no existe, entonces. No está definida la función, entonces, en 5, 0. Entonces tengo que tomarle el límite. Ya es discontinua. Hay que ver si es evitable o no. Bueno, entonces tomamos el límite doble. Bueno, ¿cómo hacemos acá entonces? Vamos a ver esto. Sabemos que acá cuando x tiende a 5, la y tiende a 0, 0 al cuadrado más 5 me queda 5. Y por otra parte, sabemos que el seno de infinito va a ir variando entre -1 y 1, oscilando sin tomar un valor fijo. No importa, va a ser un número entre -1 y 1 en el infinito. Y un número, cualquiera sea, multiplicado por 5, ¿qué va a hacer esto? Lo va a hacer oscilar al resultado entre -5 y 5. Oscila. Entonces, en el infinito, el resultado va a estar variando entre -5 y 5 del límite doble. Sin tomar valor. Puede ser 0, 1, 3, 4, -4. No sé qué valor toma. Entonces, no existe el límite doble. Entonces, es la función discontinua no evitable. Salto finito puede ser que sea la discontinuidad. Tiene un salto finito, claro. Está saltando. Si tengo la misma función, pero ya sería otro ejemplo, porque lo que voy a hacer es cambiar el punto. Quiero ahora analizarlo en el punto 0, 0. Bueno, le voy a pasar lo mismo. 3 dividido 0 es infinito, por lo tanto en el punto A no está definida. Ahora tomamos el límite. De la función. ¿Qué va a pasar ahora? 0 más 0, 0. El seno de infinito está tendiendo a un número entre -1 y 1. Entonces no importa qué número sea en el infinito, pero va a ser un número por 0, va a dar 0. Entonces acá el límite doble sí existe. Existe y vale 0. Entonces la función es discontinua, evitable. ¿Ven? La misma función, pero cambio el punto. Primero analicé en el punto 5, 0, y ahora en el punto 0, 0. Ese sería el primer método. Vamos ahora al segundo método. Límites sucesivos. En los límites sucesivos tengo que hacer dos límites. Primero tomo el límite para y que tiende a y sub 0 del límite de x que tiende a x sub 0, manteniendo la y constante, de la función.
Como primero va a tender x a x sub 0, y la y es constante, no nula, entonces me queda el límite que tiende a y sub 0 de una f de y, o g de y, o h de y. Queda una función de y, porque la x le doy valor, entonces solo queda f de y, o h de y. El otro límite es al revés. Hago tender y a y sub 0 primero, manteniendo la x constante, no nula, y de cuando tomo ese primer límite nos queda otro límite para x, con una función g de x. Entonces, después, ¿qué puede pasar? En una tabla de valores tenemos que analizar los resultados. A veces existen los dos, y los límites son iguales. Entonces, supongamos, uno me dio 10 y el otro me da 10. Los dos son iguales, entonces el límite doble puede existir. No lo puedo afirmar. O sea, por este camino nunca puedo afirmar que existe. Para lo único que me sirve esto, sirve para demostrar que no existe límite. Que no existe límite doble. Para eso me sirve nada más. Nunca por este método puedo afirmar de que existe límite doble, sino que diré en todo caso que el límite puede existir. A veces existe uno y no existe el otro. O a veces no existe ninguno de los dos. El límite. Pero el límite doble puede existir. Y cuando existen los dos, pero uno me dio 10 y el otro me dio 20, son distintos, son finitos y distintos, ahí puedo afirmar que no existe límite doble. El único caso. Si son distintos, no existe. En estos casos donde dice puede existir, tengo que el criterio me falla, debo aplicar otro método. Para determinar qué pasa. ¿Estamos? Esas son las conclusiones. Vamos ahora a verlo con un ejemplo. Tengo esa función en la que quiero analizar qué pasa en el 0, 0. F de 0, 0 me queda que es 0 sobre 0. No está definido, no existe. Entonces vamos a aplicar los límites sucesivos. El L12 va a ser el límite de y que tiende a 0 en este caso, de el límite de x que tiende a 0 de la función. Bueno, entonces primero tenemos x a 0. 10 por 0, chao, se va. 5 por 0, se va. Entonces, ¿qué nos quedaría? Arriba, díganme ustedes. Menos 2y cuadrado. Menos 2y cuadrado sobre 3y cuadrado. Bien. Cuando hago ese paso, esta es la que queda acá en el teórico que dice que es la h de y. ¿Ven? Cuando hago el primer paso, solo me queda después una función en y. Para el límite simple, para y que tiende a su valor, en este caso a 0, me va a quedar 0 sobre 0.
Pero como es un límite de una sola variable, puedo aplicarle, si yo quisiera, la regla del hospital. Podría aplicarle el hospital. Cuando yo tengo el límite doble, no le puedo aplicar el hospital, porque tengo dos variables. Entonces no sabría si derivo con X o derivo con Y. Entonces el límite doble no puedo aplicar el hospital. Pero en un límite simple sí. Pero bueno, acá no hace falta aplicar el hospital, porque acá tengo directamente, puedo simplificar y cuadrado con y cuadrado. Entonces ya directamente acá el límite que y que tiende a 0 de menos 2 tercios me queda menos 2 tercios. Ahora hacemos el otro límite. Bueno, si hago tender y a 0, ¿qué nos va a quedar ahora? Arriba del numerador, ¿qué me quedaría? 10x cuadrado y 5 sobre 5x cuadrado. Bueno, entonces puedo simplificar las x cuadrado, Quedarían 2. 2. Acá los dos límites sucesivos existen, el L1, 2 y el L2, 1, pero son distintos. Entonces, ¿qué pasa? No existe. No existe. No existe. Entonces es discontinuo, no habitable. Bueno, ahí está, entonces no existe. Profe, una consulta. Sí, Lo del LD, o sea, el límite doble, por ahí no se confunde con límite de derecho, a la hora de la notación me refiero. no, porque estamos en funciones de dos variables, análisis 2, así que el límite de derecho no existe más acá. Ese Claro, concepto pero no. por ahí, o sea, como, ya sé que quedó, digamos, como viejo, pero que es la misma notación, por eso es que se me surgió la duda. Bueno, nosotros lo tomamos así, pero fíjate vos que ya no te va a aparecer en ningún lado el límite de derecho. Ok, Tenelo en cuenta, ¿no? gracias, profe. Bueno. Vamos entonces al tercer método. Este se llama una o más funciones que pasan por el punto. ¿Qué punto? El punto P0, donde estoy tomando el límite. Pueden ser funciones o curvas. Entonces, supónganse, decíamos recién límite izquierdo, límite derecho, ¿no? Pero ahora estamos en el plano. Vamos a tener el punto x0 y 0, y vamos a poder aproximar a ese punto, en vez de ser por izquierda y por derecha, como era el análisis 1, por cualquier lado. Dentro del círculo, acuérdense, por cualquier dirección que yo quiera me puedo aproximar, por arriba, por abajo, por el costado, hacia el punto. Entonces, eso me permite utilizar la familia de rectas que pasa por el punto. Por ejemplo, la ecuación de la familia de rectas, de diferentes pendientes. Este que tenga pendiente M1, pendiente M2, pendiente M3. Entonces, ¿cómo era la familia de rectas que pasa por el punto? Si utilizo la familia de rectas que pasa por P0, este límite se llama límite radial. Es el nombre que tiene. Es muy utilizado utilizando la familia de rectas, y para utilizar la familia de rectas, la ecuación era y menos y sub 0 igual a la pendiente m por x menos x sub 0. O sea que voy a venir y reemplazo acá el punto del límite, el 1, 1 supongamos, reemplazo el y0 y el x sub 0 y tengo la ecuación de la familia. Pero no es el único límite que puedo hacer. O sea, puedo hacer pasar si quiero una sola función en vez de una familia.
Por ejemplo, podría ser pasar una parábola que pase por ahí. Una parábola. Podría hacer pasar cualquier función, basta que pase por el punto. Una vez que ya definí qué función voy a utilizar para aproximar el límite, redefino el límite doble, reemplazando la i por su valor. Supongamos, si elegí la familia de rectas, i va a ser igual a la familia. Entonces en el límite doble cambio la i y me queda todo en función de una sola variable. Bueno, veamos un ejemplo. X más y sobre X menos y. Bueno, y le apliquemos este método. En el punto 0, 0. Vamos a ir analizando el tema de la continuidad. F de 0, 0, ¿cómo sería acá? Indeterminado, ¿no es cierto? Sería Sí. 0 sobre 0. Bueno. ¿Cuál sería la familia que pasa por el punto 0, 0? La familia de rectas. ¿Qué tendría que hacer? Reemplazar el punto en la Cero, ecuación. Acá en la familia, ¿no es cierto? Sí. Claro. Ponemos i menos 0 igual a m x menos 0. Y ahí la familia queda i igual a mx. Y la familia de rectas dependiente de m que pasa por el 0, 0. Entonces con eso redefino el límite doble. Si entra acá, sería el límite de x que tiende a 0, una de las variables tiende a 0, y acá, fíjense, en la función de dos variables voy a reemplazar la i por la familia. Entonces me va a quedar x más mx, la familia. Abajo tengo x menos y, en la función de dos variables. Entonces la i es la familia. Va a seguir siendo 0 sobre 0. Pero bueno, le puedo aplicar el hospital porque es una variable ahora. O también puedo sacar factor común de las x, como quieran. Después aplicamos el hospital. Si derivo por el hospital, x derivado me queda 1. Y mx derivado me queda m. Y abajo, 1 menos m. Derivé. Hago tender x a 0, pero ya no tengo más x. Entonces el límite de una constante es la constante. Es el resultado. ¿Estamos? ¿Qué voy a hacer ahora? Para saber cuánto vale el límite, le voy a ir dando valores a m. 1 más m sobre 1 menos m. Entonces decimos 1 más m, 1 menos m. Si le damos valores a m, por ejemplo, si m vale 1, quiere decir que por el camino que me estoy acercando, dijimos que la ecuación de la familia era i igual a mx. Entonces, i igual a x, recta identidad. Estoy yendo por ese camino. ¿Cuánto vale el límite? Y bueno, me fijo acá, 1. 1 más 1, 2. 1 menos 1, 0. Se me tendría a 2 sobre 0, infinito. Bueno, un valor que no tiene sentido. ¿Qué pasa si m vale 2? Estaría yendo por la recta i igual a 2x. ¿Cuánto vale l? 1 más 2, 3. 1 menos 2, menos 1. O sea, el límite valdría menos 3. Si m vale menos 1, estaría yendo por la recta i igual a menos x. Por esa recta, ¿cuánto vale el límite? M menos 1. 1 más menos 1, 0.
1 menos menos 1, 2. 0 sobre 2, 0. ¿Qué está pasando con el límite? Díganme ustedes. Según por dónde te acerque, tiende a alguno u otro lado. Claro, según por dónde me acerque, tiende a uno u otro lado. A Son uno u distintos. otro. Claro, entonces una propiedad del límite no existe, claro. Me dice que el límite tiene que ser único. Entonces, si el límite tiene que ser único, y acá me da diferentes valores, uno me dio 0, el otro me dio menos 3, y así. Como el límite no toma un único valor, entonces no existe límite doble. Entonces es discontinua, no evitable. Profe, si tomamos dos valores y esos valores son distintos, ya sabemos que es no evitable, que no existe. Claro, sí, así es. Por lo menos valores, para decir, bueno, acá vale una cosa, acá vale otra, ya está. No hace falta que dé más valores. Con dos que me dé distinto, ya está. Gracias, profe. Ok. Profe, ¿y puede haber alguna que sí den iguales, que exista el límite? No, no, porque en este caso, al igual que el otro, siempre el límite puede existir. Nunca voy a poder decir que existe. Ah, bien. Siempre me va a quedar esa duda. ¿Saben por qué? Porque, bueno, a lo mejor me venía dando 0, 0, 0, 0, 0, y a lo mejor en un momento, con un camino, me da 10, pongámosle. Entonces, y por ahí no podemos analizar todos los caminos y no sabemos, nos quedaría la duda. Entonces, para evitar eso, es que decimos que puede existir nomás. Vamos a ver otro. Fíjense en este. Tengo la función en el punto 0, 0. Una cosa que yo les voy a decir acá, por ejemplo, que si ustedes me dicen, profe, ¿qué me conviene aplicar primero? ¿Qué método de estos tres? Primero que tendrían que haber ustedes aplicado es el primer método. Es decir, analizar si se puede hacer algún factoreo notable, simplificar por alguna forma. Ese sería lo primero que tendrían que ver en el límite doble. Y si no pueden, si ven que no se puede, bueno, recién pasamos al método 2 o al método 3, al segundo o tercer método. Pero primero ver el primero. Acá no existe f de 0, 0, porque queda indeterminado. ¿Puedo aplicarle algo acá para que sea análisis de función, digamos, el primer método? ¿Puedo despejar acá la x y la y para simplificar? ¿Sí o no? ¿No? No. Acá no puedo sacar nada, ningún factoreo, nada para simplificar. Tampoco tiene la forma de un límite notable, nada que ver. No tiene seno, no tiene coseno, o sea que el primer método no lo puedo aplicar. Vamos al segundo método. Aplicamos los límites sucesivos. Hacemos el L1, 2. El límite para y que tiende a 0, límite de x que tiende a 0, de la función. Bueno, si hago x que tiende a 0, ¿no es cierto? Me quedaría como el numerador. 4 por 0 por y cuadrado. Daría 0. Y abajo me quedaría 0 más y a la cuarta. Pero y a la cuarta es una constante distinta de 0.
Bueno. ¿Qué pasaría entonces? A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, se escucha. Bueno, Ahí volvió, se tuvo un microcorte. sí, tenía una llamada ahí, justo se corta. Bueno, fíjense, entonces la constante i tiene que ser no nula. Número. 0 dividido un número, constante, ¿cuánto me da? 0. 0. 0 sobre un número, 0. Entonces acá el resultado ya es 0 para el otro. Entonces el límite de i que tiende a 0 de 0 me da 0. Ya está. Hacemos el otro límite sucesivo, el L2, 1. Límite sería de x que tiende a 0, del límite de y que tiende a 0, de la función 4xy cuadrado dividido y cuadrado más y a la cuarta. Al límite de x que tiende a 0. Bueno, ya acá, y tiende a 0, entonces queda el numerador es 0, dividido, y acá nos quedaría x cuadrado. Pero x cuadrado es x es una constante, no nula. Entonces 0 sobre un número. También va a quedar 0, profe. Sí. Entonces ahí el límite puede existir. Claro, ¿ven? Los límites sucesivos son los dos iguales. Iguales a 0. Entonces, son finitos e iguales, entonces el límite doble puede existir, pero no sabemos si existe. Si existiera, debería valer 0. Pasamos al método 3 ahora. Vamos a buscar la familia que pasa por el 0, 0. Ya dijimos que es mx. Esta es la familia que pasa por 0, 0. Entonces redefinimos el límite doble. Cambiamos la i por mx. Quedaría mx al cuadrado sobre x cuadrado más mx a la cuarta. Sigue siendo indeterminado. Vamos a acomodarlo. Acá podemos, por ejemplo, en vez de aplicar el hospital, un camino algebraico. Juntamos las x, nos quedaría 4 m cuadrado, x por x cuadrado quedaría x cubo. Y abajo nos queda x cuadrado más m a la cuarta, x a la cuarta. ¿Y acá cómo quedaría? Saco factor común de x cuadrado abajo. Entonces me quedaría 1 más m a la cuarta, x cuadrado. Ahí puedo simplificar el x cubo con el x cuadrado y me queda 1 más m a la cuarta, x cuadrado. Así me quedo. Entonces, cuando x tiende a 0, ¿cuánto me queda esto? 4 0 m sobre cuadrado. 1. 0 sobre 1. 0 sobre 1, ¿no es cierto? Ahí está, Sí. me da 0. Entonces me da 0. Y bueno, me fijo este número, lo comparo. Los límites sucesivos me daban 0, ¿ven? Si acá me hubiera dado 2, por ejemplo, un número distinto de 0, ya no existe límite doble. Pero me sigue dando 0, o sea, ¿cuál es la conclusión? Existe el límite doble. No, Puede. que puede. Puede ser. Nos queda la duda todavía, por más que parece que fuera 0, ¿no? Pero no. Entonces, en vez de... la familia no me sirvió para nada. La familia de rectas. Vamos a elegir una curva, una sola curva. Vamos a elegir una parábola. ¿Cuál parábola pasa por el 0, 0? Y igual a x cuadrado. Claro. Acá me preguntaban en el otro curso, por ejemplo, acá puedo tomar una sola si quiero, una sola curva. Cualquier curva basta que pase por el punto. Si yo le pongo, por ejemplo, a esta, la m adelante, y igual a mx cuadrado, tendría una familia de parábolas que se irían angostando o ensanchando una familia de parábolas.
Puedo tomar con una familia o con una sola. Redefinimos el límite doble. Entonces reemplazamos, nos queda 4x por y al cuadrado, sobre x cuadrado más cuadrado a la cuarta. Entonces nos queda 4x, acá nos quedaría x al cuadrado, la cuarta, por x a la quinta. Y acá nos quedaría, puedo sacar el factor común de x cuadrado. Acá tendría 2 por 4, 8. A la 8, si le saco factor común de x cuadrado, nos queda x a la 6. Y ahí simplificamos. Profe, ¿por qué sería x al cuadrado elevado al cuadrado de vuelta? Porque la y es al cuadrado, mira, la función y al cuadrado. Ah, está bien, gracias. Claro, y la parábola es x cuadrado. Entonces nos va a quedar 4x cubo. Entonces cuando x tiende a 0 nos quedaría 0, otra vez dividido 1. Límite doble puede existir. Y así podríamos estar con diferentes funciones todo el día. Y nos daría 0. Pero bueno, existe un camino, vamos a ver qué pasa, con una función irracional. Profe, Esto también, sí. ¿y no hay una forma que sepamos con certeza que diga que existe? Porque siempre puede, pero No. Pero es por eso yo le dije, por este método, por el segundo o tercer método, nunca puedo afirmar que existe. Solo que me sirve para justificar o demostrar que no existe. Pero nunca puedo decir que existe. El único método que me permite decir que existe es el primer método, el de análisis de funciones. Pero ya lo vimos, en esta función no lo puedo aplicar, porque no le puedo sacar factor común, nada, puedo simplificar, hacer nada. Entonces, hay casos también, por supuesto, que habrá casos que nos va a quedar la duda, que va a quedar como que puede existir y no puedo saber si realmente existe o no. Es muy posible en algún caso que quede así. Profe, entonces si aplicamos el segundo método, ¿también tenemos que aplicar el tercero? No, si puedo aplicar el primer método, mejor. Claro, Estaría si bárbaro. no, si el primero no pudiste, tenés que aplicar el segundo y el tercero y ver si te dan distintos o si te dan iguales, o solo hace falta aplicar uno solo. Y vos te fijas, si aplicas el segundo método y te da que son distintos, ya está, ahí terminaste el ejercicio. No hace falta que haga el tercero. Pero si te dan iguales, tenés que hacer el tercero. Exactamente, tenés que Está hacer el bien. tercero. Bueno, hacemos entonces, por este caso, por esta función, 4x, acá sería la raíz de x, la función, al cuadrado, dividido x cuadrado más la raíz de x a la cuarta. Entonces esto me da bueno, me quedaría esto, la raíz de x al cuadrado queda x, ¿no? X por x, 4x cuadrado. Y abajo tendríamos raíz de x a la cuarta, me queda x cuadrado. Entonces acá abajo puedo sumar estas dos. Una x cuadrada más una x cuadrada es 2x cuadrado. Entonces, puedo simplificar ahí, porque 0 sobre 0 me da 2. Entonces, por este camino, el límite me da 2, y ya no me da 0 como me daba antes. Entonces, como no tomo un único valor, el límite doble no existe. ¿Ven? Pero hasta acá venía como que puede existir, que parecía que valía 0, y bueno, pero había un camino, alguna curva por la cual el límite no valía 0, sino que valía otro número. ¿Y cómo elegimos la curva? Bueno, y cuando por ahí les tomamos el parcial, por ahí el profesor del práctico le sabe dar. Diga, por ejemplo, te da el límite, el punto, y te dice, bueno, elija este camino pruebe con estos caminos. Te dicen por ahí. Cuando es algo así complicado, que vos evalúes por los diferentes caminos que te da el profesor. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces cómo es el tema? sí, profe. Perfecto, quedó claro para mí. Bueno, vamos a ver acá en el apunte. Profe,
puede subir la foto de las hojas. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá en el apunte tienen ejercicios propuestos. En cada uno de los métodos hay para hacer ejercicio y están los resultados al final. Vamos a ver acá en el último, hay uno que está lindo. Vamos al fondo. En este, fíjense, a ver si se ve algo acá. Z es xy menos y sobre x menos 1, en el punto 1, 2. Hay un punto vacío, me dicen, el punto de coordenadas en el espacio 1, 2, 2. Sin embargo, existe el límite doble y vale 2. Entonces la discontinuidad es evitable en dicho punto de la superficie. Está hecha la gráfica de la función de dos variables y entonces en el punto de coordenadas 1, 2 tendría un z igual a 2, que obviamente ahí queda 0 sobre 0 seguramente, por eso no da. A ver qué pasa. 1, x por y me da 1 por 2, 2, menos 2, 0. Y abajo 1 menos 1, 0 sobre 0 queda. Entonces, en el plano ese, en esa zona hay una discontinuidad, pero la superficie simplemente se le agrega el punto hueco que le falta y se evita así la discontinuidad. Sería un punto vacío. O sea, fíjense que por ahí con los límites dobles podemos graficarla a la superficie. Y en ese gráfico, a su vez, acercarnos y ver que por ahí es un punto vacío, que le falta un puntito nada más y es evitable, digamos. Bueno, entonces ahí estaría todo el tema de los límites. Ya les subo las hojas, lo que hicimos hoy, y se los paso ahí al grupo. Que tengan felices Pascuas. Perfecto, profe. La clase Gracias, sigue igualmente. Muchas gracias, profe. Saludos, nos vemos. Que anden bien. Gracias, igualmente, nos vemos, profe.